Reporte 100. Está con nosotros la periodista y fundadora de Conecta Arizona, Maritza Félix. Maritza, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien. Acá en los Estados Unidos se celebra hoy la conmemoración de los caídos y está siendo también un momento para recordar no solamente a aquellas personas que murieron sirviendo al país, sino también aquellas que han sido víctimas de los tiroteos masivos en los Estados Unidos, que como bien sabes, pues han sido muchos, ¿no? Sí, Maritza, ¿tú tienes niños? Yo tengo niños, fíjate. Y ¿De qué edades? Tengo unos mellizos de 7 años. De 7 años. Y con esto, ¿qué pasa? ¿Tienes seguridad de que estén en la escuela sin alguna circunstancia como estas que están ocurriendo en varias partes de los Estados Unidos? O sea, ¿cuál es el sentimiento de un papá que manda a sus hijos a la escuela cuando ve estas imágenes o cuando conoce de estas noticias, de estos tiroteos? Es terrible, Juan Carlos, y justo acabo de escribir de esto este fin de semana en inglés y en español, porque mis hijos volvieron de la escuela ese día preguntándome que sí, qué es lo que había pasado, porque un niño grande se había convertido en villano, porque les había disparado. Los niños, las víctimas, se parecen demasiado a ellos, son hispanos, más o menos en el mismo rango de edad, van a una escuela muy parecida a la de mis hijos. El mismo día que los balearon a los niños en Texas, les tuvieron una ceremonia de premiación porque ya se iba a acabar el círculo escolar. Lo mismo pasó en la escuela de mis hijos, y el tratar de explicarles a ellos que no sabemos si les podemos garantizar que van a estar seguros en su salón de clases es muy desafiante. Mis hijos tienen entrenamientos en casos de incendio y en caso de una masacre adentro de las escuelas en los Estados Unidos, que se está haciendo algo tan común, tan normalizado, porque el fácil acceso a las armas de fuego, principalmente los rifles de asalto en los Estados Unidos, pues los vulnera, los pone, les desnuda su capacidad de asombro. No, es terrible, y no soy la única que lo siente así. Yo estuve haciendo sondeos con la mayoría de los papás que tienen sus hijos en escuelas primarias o secundarias, que son los más pequeños, ¿no? Porque este estudiante ya era de preparatoria, tenía 18 años, ya puede ser tratado como un adulto, y todos tienen el mismo miedo, y la mayoría decidieron hablar de esto con sus hijos, pero muchos otros más no saben cómo escoger las palabras para no terminarles de quitar la inocencia que de por sí ya pierden frente a tantos actos de violencia, ¿no? Sí, Maritza, ¿va a pasar algo o no va a pasar absolutamente nada? Mira, ¿qué te puedo decir? Ocurre el tiroteo el martes en Uvalde. El fin de semana en Houston, Texas, se realiza una de las convenciones más importantes de las armas de fuego. Hubo bastante protestas, de todas formas, ahí la mayoría conservadora republicana que está siempre gestionando para promover la aportación, la posesión de las armas en los Estados Unidos, defendiendo la segunda enmienda, siguen presionando para que no haya cambio en las legislaciones de las armas, pero que sí haya cambios en cuanto a la seguridad de las escuelas. Pero algunas de las declaraciones que dio el expresidente Donald Trump, algunas de las declaraciones que dio el senador Ted Cruz fueron engañosas. Hablan de cómo se puede blindar un salón de clases con un seguro especial para evitar que el tirador pues entre en un salón de clases, pero no hablaron de la posibilidad de que el mismo atacante sea uno de los niños que está dentro de ese salón de clases. Siguen con esta premisa de que las armas de fuego no son las que matan a las personas, sino el mismo ser humano es el que jala el gatillo y es el que provoca. Por eso se puede tener armas de fuego, porque pues al final de cuentas el que toma la decisión es el ser humano. Esta es una premisa que ha sido bastante debatida, que pone también de manifiesto, como lo han hecho las muchísimas otras masacres. Mira, ni siquiera terminábamos de enterrar los cuerpos de Búfalo cuando ya estaban empezando a enterrar los cuerpos a velar a los niños de Uvalde, ¿no? Se pone de manifiesto la premisa de la carencia de los recursos, de apoyo, de salud mental para la mayoría de los adolescentes que están en edad escolar todavía, y también aquellas personas que empiezan a mostrar signos de algún tipo de desequilibrio y que no tienen acceso, o que las familias no saben cómo identificar, que podrían convertirse en un detonador de una masacre de este tipo. Por lo pronto, pues esta comunidad latina
es pequeña, está sufriendo mucho, están tratando de gestionar de que se construya una nueva escuela porque los niños no quieren volver a esa escuela, porque los sobrevivientes están contando pues los momentos de terror, porque la comunidad está poniendo en tela de juicio cómo actuó la policía, cómo se esperaron tanto tiempo para detener al atacante. Bueno, hay tantas cosas que aprender dentro de esta masacre para evitar que vuelva a suceder, no solamente en Texas, sino en cualquier lugar de los Estados Unidos. Te digo, con la fácil portación, posesión, compra de las armas, es muy posible que eso se vuelva a repetir, porque como te digo, se habla mucho de esto en el Congreso, los legisladores solamente mandan sus pensamientos y oraciones como dicen ellos, pero pues no hay un cambio radical a la cultura de la prevención de este tipo de actos tan violentos, tan sangrientos y que afectan tantísimo, principalmente a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, hace tiempo platicaba con un ciudadano norteamericano, de estos que les llaman redneck, no sé si sea despectivo, cuello rojo, ¿no? Ajá. Que es agricultor y trabaja en el campo y demás, y él presumía tener un arsenal en su casa, presumía tener un arsenal en su casa, porque me decía, es que en algún momento van a llegar los comunistas y nos van a invadir y yo tengo que defender mi territorio. Eso es ignorancia, muy común. Es ignorancia, ¿qué es? O sea, ¿qué país comunista va a llegar a invadir a Estados Unidos y por eso tiene un arsenal en su casa? Y tiene niños y demás, y ahí tiene las armas y las presume porque tiene la posibilidad de defender su territorio de los comunistas. Y es tan triste, Juan Carlos, que por ejemplo en esta convención de armas que se celebró en Houston, estaban hablando de que como las armas de fuego no pueden ser tan mortales, y muy poco hablaron sobre los rifles, cómo estos rifles aumentaron la venta de manera exponencial en los últimos años. Hay más de 20 millones de rifles de este tipo en los Estados Unidos sueltos en algún hogar o en una casa rodante o con cualquier persona que los puede adquirir. El atacante obtuvo las armas de manera legal, porque a los 18 años puedes comprarte un rifle, no puedes ir al antro, no puedes consumir alcohol. En Florida siguen peleándose para que no se diga la palabra gay en las preparatorias, pero sí pueden obtener un rifle de asalto, imagínate, ¿no? Es por eso que se critica tanto esta doble moral de los Estados Unidos, que mientras unos están gestionando y presionando para que sea provida el país, al mismo tiempo son esas mismas personas las que no quieren regularizar las armas de fuego, argumentando justamente lo que tú estás diciendo, que el ciudadano debería de tener la capacidad para poder defenderse tanto de su gobierno como de una invasión en dado caso de que sea necesario. Y yo también tengo muchos conocidos que hasta le mandan a hacer su pistolita rosa a sus hijas desde chiquitas para tenerlas bien entrenadas en caso de que haya la necesidad de utilizarla. Pero dime tú, un niño de 7 años, ¿qué tanta capacidad tiene de discernir lo bueno y lo malo en un momento como ese, ¿no? Sí, ¿defenderse de qué? O sea, ¿por qué quieren tener armas? ¿Defenderse de qué o de quién o de cómo? Bueno, sí, hay ciudades en Estados Unidos que tienen tasas de homicidio muy por arriba de muchas ciudades mexicanas que también son violentas, tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes, pero ¿defenderse de quién? ¿De qué o de qué? Pues ellos siempre argumentan que de una invasión, que dicen que ya le están sufriendo con todos los centroamericanos, mexicanos y latinoamericanos que están llegando a los Estados Unidos. Nunca hablan sobre los europeos, ¿no? Siempre tiene que ser como que la piel más morena. Sí. También del gobierno, de que el gobierno les imponga tantas restricciones y que por eso acarree una situación de crisis en la que se tengan que defender. Y también dicen, por ejemplo, si alguien armado lo hubiera detenido, pues sí, pero sí había personas armadas en Texas, sí había personas uniformadas con derecho a portar armas en la escuela que pudieron haber detenido al atacante. Dime, si los policías armados no lo hicieron a tiempo, ¿cómo se empieza también a tratar de gestionar que en Texas los maestros reciban entrenamiento de armas para poder detener esos tiroteos? Que no es la primera vez que se intenta, que ya lo hicieron los maestros, ya entrenaron, ya trataron de estar preparados de esa manera en contra de una masacre y no está funcionando. Texas ha sido un estado no solamente muy conservador,
muy pro armas de fuego, sino también experimental en estas cosas, y ha demostrado una y otra vez que el fácil acceso a las armas de fuego no es la solución para tratar de prevenir otra tragedia como esta. Ahora, el fondo, Maritza, bueno, es muy fácil el acceso al arma de fuego, pero el fondo, este chico, pues me imagino que tenía algún problema de depresión, un problema de atención de sus padres, alguna situación emocional que no le fue atendida. La parte emocional, la parte de atención psicológica, psiquiátrica en los Estados Unidos, ¿es de fácil acceso para niñas, niños y adolescentes? Debería serlo. La limitante también muchas veces es el idioma, que esos jovencitos podrían obtener consejería adentro de una escuela, porque las escuelas por lo general tienen consejeros, pero sus familiares también lo necesitarían. Reportan que este joven adolescente fue víctima de acoso escolar por mucho tiempo, que le hacían mucha carrilla porque hablaba mal, porque era tartamudo. Él expresaba a su abuela que él no quería volver a la escuela. Reportan los vecinos que la mamá tenía un problema de adicción de drogas, que esto pudo haber contribuido. El papá también ya salió diciendo que su hijo siempre decía que sentía que su papá no lo quería. De hecho, hasta el papá dijo, debió haberme matado a mí, no a todos esos niños, y su coraje era contra mí. Hay muchos factores que pudieron ser el detonante de este joven. Dejó muchas pistas en las redes sociales, pistas que no sabemos identificar muchas veces como sociedad frente a ese peligro. Y también recordemos el componente cultural. Muchas veces los latinos no hablamos de los problemas de salud mental porque a nosotros nos acostumbraron y nos criaron a no hablar ni de política, ni de sexo, ni de problemas de salud mental en la mesa cuando... Sí, Maritza, se nos cortó la llamada. La llamada, ahorita la voy a recuperar. Estamos platicando con Maritza Félix, periodista y fundadora de Conecta Arizona, sobre esto que ocurrió la semana pasada, el martes pasado, en los Estados Unidos. Este fin de semana estuvo el presidente Biden con su esposa en este lugar, pero poco es lo que puede hacer Biden porque no tiene los votos suficientes en el Congreso para que se restrinja la libre venta de armas a las personas en los Estados Unidos. Es un tema muy complicado, muy difícil, porque prácticamente quienes defienden el uso de las armas tienen los votos suficientes para sostener estas regulaciones en los Estados Unidos, y es complicado. Solo en el gobierno de Bill Clinton hubo una prohibición para comprar armas automáticas, armas automáticas, y eso de alguna manera coadyuvó. Es la única ocasión en los últimos años que se ha limitado la compra de armas, pero después esto fue revocado por la mayoría de legisladores que piensan que los estadounidenses tienen el derecho de tener un arma. Maritza, se nos cortó de último momento, pero bueno, un comentario final, Maritza, sobre esta circunstancia. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar? Pues van a seguir las manifestaciones y las marchas en espera de que no se tenga que realizar ninguna otra vigilia en honor a más víctimas por la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos, pero hay poca voluntad por parte de los legisladores y congresistas de hacer un cambio de verdad en la Constitución que restrinja quién puede comprar, poseer y portar un arma de fuego y de qué calibre en las calles de los Estados Unidos. Como te digo, poca voluntad, mucha oración, mucha plegaria, mucha... Bueno, cerramos la conversación. Tenemos problema con el teléfono. Gracias a Maritza Félix, le vamos a dar las gracias, ya no tenemos tiempo para retomarla. Gracias a Maritza Félix, periodista en Phoenix, Arizona. Reporte 100.